¿Qué tal? Saludos. Nos aproximamos a las 12 de la mañana y hemos hablado pues de temas turísticos, religiosos, formativos y ahora vamos a lo económico y a lo fiscal, porque recientemente se acaba de celebrar un congreso, la Asociación Española de Asesores Fiscales, concretamente Congreso Tributario, y bueno, lo vamos a traer al terreno, queremos saber cuáles son de alguna manera las novedades y para ello hemos llamado a Francisco Urbano, que es economista y además delegado de la Asociación Española de Asesores Fiscales. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes ya, ¿no? Os hemos dicho bueno, ya es que no se sabe, ¿no? Estamos a mitad de camino entre la mañana y la tarde. Bueno, ¿cómo ha ido ese congreso? ¿Qué novedades tenía? Bueno, la verdad es que un congreso muy interesante. La asociación, como he dicho antes, Española de Asesores Fiscales, un colectivo de asesores fiscales, profesionales que nos dedicamos al derecho tributario, tanto abogados como economistas a nivel nacional. Y todos los años organizamos un congreso tributario por esta fecha en mayo, con gran participación de jueces, magistrados del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, presidente de TSJ, y muy interesante porque ahí debatimos cuestiones muy técnicas, pero quizás de última hora, como son recientes sentencias del Tribunal Supremo, criterios interpretativos, incluso del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y demás. La verdad es que, como todos los años, con mucha participación. Este año ha tocado en Toledo. Ha sido muy interesante y la verdad es que merece la pena ir a este tipo de actividades. Claro, porque al final decías, están representados tanto abogados, economistas, o sea, para tener una visión global de todo. Sí, ahí normalmente se lleva una visión global, hacemos mesa de debate y realmente pues va personal del mundo judicial, de la universidad, de distintos catedráticos han intervenido, notarios, compañeros nuestros, que también tenemos compañeros notarios, como no ejercientes, pero que tienen sus necesidades formativas en materia tributaria. Y también viene la agencia tributaria que participa, da su visión y que normalmente no coincidimos mucho con ellos. Pero esto suele pasar. Lo dejaremos ahí. Y la verdad es que es muy interesante porque sirve, la verdad es que para mucho. El año pasado pasó una cosa interesante ya como anécdota, de decir que no estamos, y es que la agencia tributaria empezó a hacer derivaciones de responsabilidades a menores de edad. A menores de edad en aquellos casos que los padres hacen un alzamiento, son deudores ante la agencia tributaria, los padres al final hacen un alzamiento de bienes, colocan los bienes a nombre de los menores y la agencia tributaria pues tuvo la brillante idea de disparar contra los menores de edad y iniciarles expedientes. Claro, no podían pagar, recargo, intereses, y si ya el padre había actuado mal respecto al menor, la actuación de la agencia tributaria, pues en vez de iniciar una acción penal contra el padre o que vuelvan los bienes al deudor original y embargarlo, pues disparaban contra los menores. Este año en el Congreso, pues la verdad es que los representantes de la agencia tributaria han parado ese tipo de actuaciones porque han entendido que los menores de edad, pues por supuesto que no son culpables de nada, y están viendo otras vías de actuación que tienen que hacerlas y contundentemente contra estos deudores, pero sin ánimo de entrar en la esfera de los niños y ver cómo devolver esos bienes, vuelvan al deudor original. Bueno, pues hoy es un paso que se ha avanzado porque si el padre no protegió al menor de edad, claro, lo que no podemos hacer la agencia tributaria, que en definitiva somos todos, que no estamos estamos aquí para pagar lo justo, ni más ni menos. Lo que no podemos hacer es disparar contra estos menores de edad y generarles recargo, interés y demás. Y bueno, pues en una mesa de debate esas actuaciones han parado. O sea que al final estos congresos sirven para que claro, para ir al detalle, todos los profesionales de distintos lados de la mesa, pues al final tengamos un criterio coherente, ¿no? Y común. Bueno, estamos en pleno proceso de la campaña de la declaración de la renta, tenemos hasta el 30 de junio. Este año no traía grandes cambios ni novedades, ¿no? No tenemos grandes cambios, la verdad es que no tenemos muchas novedades. Sí tenemos hasta el 30, como has dicho, de junio, 27 para aquellos que domicilien el pago. O sea, aquellos que domicilien el pago tenemos hasta el 27, pero vamos, ya nos queda lo que resta de mes, que habrá que darle un último achuchón a la campaña. Bueno, hubo un anuncio que fue muy polémico, que era el impuesto a las grandes fortunas. Esto habitualmente sucede cuando estamos ante un proceso electoral. Bueno, ahora queda nada para otro. Y desde luego ha habido muchas personas que le ha pillado con el pie cambiado, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que puede suceder? Porque han llegado grandes multas. ¿Existe la posibilidad de recurrir? ¿Cuál es un poco el panorama? Bueno, esto es un impuesto que
ya el nombre es impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, y en este país todo lo que viene temporal da miedo porque acaba quedándose. O sea que esto lo que viene a hacer es gravar a ciertos patrimonios de más de 3 millones de euros. Pero bueno, realmente en la costa donde vivimos hay muchos patrimonios y muchos extranjeros que deciden venirse, además con la pandemia, después de todo esto, mucha gente viene a sitios donde hay buen clima, donde tiene espacio abierto y realmente vienen gente con grandes fortunas que se cuestiona, oye, por vivir en España tengo que pagar este impuesto que no existe en el resto de Europa. Cuidado, que no existe en el resto de Europa. Hoy estaba viendo uno y tengo una cita ahora con un cliente que le sale en torno a casi 300.000 euros el impuesto esto por decidir vivir en España en vez de en Italia o en Francia o en cualquier otro punto europeo. O sea que no, que esto hay que verlo porque al final se nos van grandes contribuyentes con otros impuestos por crear un impuesto que va destinado. Este impuesto sale a final de diciembre del año 22, se crea en diciembre del 22, pero afecta a todos aquellos contribuyentes que sean residentes fiscales en España. O sea, que hayan venido antes del 1 de julio incluso. Antes del 1 de julio. O sea, que aquel señor que decidió de otro país venirse en abril con unas normas fiscales y convertirse en residente fiscal. Se encuentra con que no tiene nada que ver. Y ya se ha convertido en residente fiscal. El 27-28 de julio le crean una norma con un efecto retroactivo y le imponen un impuesto que cuando decidió venirse no había. Esto ha generado mucha polémica en la forma de tramitación y, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid y la de Andalucía lo han recurrido al Constitucional. Y ya estamos trabajando sobre distintas vías de impugnación de este impuesto para aquellos contribuyentes, tanto residentes como no residentes. No sabemos dónde va a quedar y con estas elecciones nuevas... Claro, pues, se paraliza todo de alguna manera. Bueno, no sabremos el mapa político, cómo quedará después, porque esto lo que ha venido a hacer es igualar la tributación del impuesto de patrimonio en todas las comunidades autónomas. 2022 sería el primer año en el que Andalucía no tenemos impuesto de patrimonio, al igual que Madrid, pero no ha caído este nuevo impuesto que al final iguala a todo el mundo y ese efecto llamada que habíamos hecho a ciertos no residentes, véngase a vivir a Andalucía, buen clima y demás, y no pagará usted por su patrimonio, al igual que el resto de Europa, pues al final de diciembre nos lo han quitado y tenemos clientes, ya algunos que se han ido y otros ya pensando en marcharse. No sabemos qué efecto va a tener en los tribunales este proceso y luego ya cuando las elecciones determinen qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? Hacia dónde vamos en materia fiscal. Efectivamente, lo que lamentable de esto es que los tribunales pues es un proceso largo, de mucho tiempo y al final los procesos largos van en perjuicio del contribuyente. Bueno, en Andalucía la ley de sucesión cambió, pero ahora se introduce también otra alternativa, en este caso para las empresas familiares. ¿Aquí qué va a suceder? Bueno, la ley de sucesión y donaciones cambió en Andalucía, la verdad es que eso fue una medida muy acertada. Ha llevado a mayor movimiento económico, aquellos padres pues, que han donado a los hijos, bueno, ya todo el mundo nadie tiene problema en aceptar una herencia si viene de los ascendientes o descendientes. Sí. Si vienen de hermanos, tíos, sobrinos, sí, seguimos teniendo la misma tributación, pero en esa vía no hay ningún problema. Pero luego ha facilitado de aquellas personas que tendrían más capacidad económica, pues decir, oye, pues voy a donarle a un hijo una cantidad de 100.000 euros, 60, 40, o le voy a donar una vivienda, o le voy a donar un cierto dinero para que pueda acceder a comprarse su primera vivienda, que hoy en día es un problema bastante considerable. Y eso ha llevado a que se realicen mayores operaciones inmobiliarias y, claro, si va a hacer una donación y al final voy a donar 100.000 y se van a llevar 30.000, pues te lo plantea. Si el coste es cero, porque ese dinero ya ha tributado en sede del padre, pues lo hace y facilita. Lo que sí es interesante en relación al impuesto de patrimonio y a este nuevo impuesto es el concepto de empresa familiar, ¿no? Estructurada, tenemos muchos empresarios que nos llegan con distintos grupos de sociedades, tenemos muchas sociedades, distintos negocios, pero las tienen desordenadas.
tener, digamos, un orden o una estructura óptima en este tipo de empresas te puede llevar a estar exento del impuesto de patrimonio y, como consecuencia, exento de este nuevo impuesto de grandes fortunas. Entonces, esto es una cosa muy interesante que la tenemos un poco olvidada por el sector empresarial, posiblemente por algunos asesores, y aquellos grupos empresariales o grupos familiares le aconsejo hacer una revisión de su estructura empresarial, porque realmente podemos ir a una estructura óptima fiscalmente, y lo que realmente vemos cuando vienen pues son distintas sociedades de distintos negocios, una activa, otra inactiva, otras que tienen unos inmuebles, otras que tienen otras cosas, pero al final no reducen la factura fiscal, y pueden salir ganando, como podrían hacerlo. Cambios también para la vivienda habitual en las parejas divorciadas. Bueno, esto es una sentencia reciente que digo, bueno, vamos a aprovecharla, decimos, porque estamos todavía en la campaña de renta, nos queda un mes y habrá más de un caso, ¿no? Antes, cuando una pareja se separaba, pues tenían la vivienda habitual, vamos a imaginar, vamos a poner el caso, porque tiene que ser el caso, que sean de los dos, copropiedad, y se divorciaba la pareja, se separaba, y uno de los cónyuges se quedaba viviendo en la misma y el otro pues se marchaba a otra vivienda, ¿no? Entonces, si con el paso de los años se vendía esa vivienda que fue la vivienda familiar, solo le consideraba Hacienda la deducción por reinversión al cónyuge que había permanecido en la misma. Ahora el Tribunal Supremo ha dicho que no, que ha dejado ahí consolidado la jurisprudencia, ha marcado el criterio y ha dicho, oye, no, también se considera vivienda habitual porque lo fue del cónyuge que está justificado la salida del mismo, y si dentro de 15 años la venden, no solo el que permaneció en ella tendrá derecho a reinvertir a la deducción si reinvierta esas cantidades, sino que también lo tiene el cónyuge que no ha vivido y se ha tenido que ir a otra vivienda. Es una cosa interesante. Es bastante lógica, ¿no? Es totalmente, realmente la lógica en el falta derecho muchas tributario, veces en esos procesos, ¿no? Falta mucho, pero es una cosa lógica que yo creo que hay que buscar opciones de no gravar a la gente ciertas cosas que tienen una lógica, porque un cónyuge se va a deducir, va a tener esa deducción y el otro no, que además tuvo que marchar y a lo mejor tuvo mayores dificultades o no, con una causa que está justificada. Como también lo está justificado y con eso no ha habido ningún problema, si tu vivienda habitual tienes que permanecer en ella al menos 3 años. Ajá. Si no permaneces 3 años y te trasladas por trabajo y está justificado, también no pierdes esa condición de habitual. Al final, en este caso, ya no hemos separado por un proceso legal, pues también tiene coherencia que no pierda esa condición de vivienda habitual. Bueno, no está nada mal, desde luego se ajusta, ¿no?, a la nueva actualidad, sí, ¿no?, de tantas parejas que pasan precisamente por este proceso. En este congreso también se habló de las batallas que realizan también, que realizamos todos contra Hacienda en determinados casos, ¿no?, y que supone que luego tengas que pelear y para recibir ese dinero y además, los costes que supone luego, en lo que se refiere a esas multas y esos recargos, ¿no?, que luego, al final es responsabilidad de absolutamente todos, ¿no? Sí, la verdad es que todos los procesos de disputa con la agencia tributaria son muy complejos. Son complejos, hay que analizarlo. Unos, cuidado, no siempre tiene la agencia tributaria la razón, pero cuidado, no deja de tenerla. En muchos casos nos vienen clientes con cosas que decirles, mira, esto es que la agencia tributaria ganado. Tiene toda la razón. Y pague usted porque no ha hecho las cosas correctamente. En otros casos, no la tiene y hay que recurrirlo. Lo que pasa es que esa vía, es lenta. Si hay vía de recurso, se hace sin ningún problema. Nos dedicamos a ello y la verdad es que con buenos resultados, pero es una vía lenta y una vía donde normalmente no hay las costas del procedimiento va a cargo del contribuyente. Entonces muchas veces la gente se lo piensa a la hora de recurrir con esas inseguridades, ¿no? Pero hemos hablado antes de lo del Tribunal Supremo, de esta sentencia. Realmente el Tribunal Supremo, incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, están poniendo más sentido común
a nuestra normativa interna en la interpretación de las normas que el propio legislador. Sí, desde luego debemos estar muy bien asesorados pues, para iniciar este tipo de procedimientos cuando tenemos las cosas bastante claras, ¿no? Francisco Urbano, muchas gracias por aclararnos determinados temas que muchas veces pues, parecen complicados, ¿no? para el usuario de a pie. Pues nada, aquí estamos para lo que necesitéis. Hasta la próxima. Gracias por invitarme. Nos vamos a marchar ahora al vivero de empresas porque queremos conocer cuáles son los datos de cotizantes. Esta mañana ha habido una rueda de prensa a cargo del concejal de Fomento Económico y Pymes en funciones, Cristóbal Garre. Bueno, pues damos comienzo a la rueda de prensa. Agradecer a los medios de comunicación la asistencia a la misma que realizamos en este caso desde el vivero de empresas de la ciudad, pero desde la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Marbella, para dar a conocer los datos de cotizantes a la Seguridad Social que recientemente han salido. Como digo, el motivo es de reflejar los datos tanto de marzo como de abril. Los datos de marzo fueron publicados hace unos días, en concreto el día 24, y los datos de abril fueron publicados con fecha del día 30, es decir, hace un par de días. Estos datos reflejan que Marbella tiene la mayor cifra de cotizantes de toda la historia y, en concreto, se trata de analizar un poco los datos de marzo y de abril, porque aunque normalmente, como veis ahí en la pantalla, los datos suelen salir en torno al 14 del mes siguiente, no sabemos exactamente el porqué, pensamos que puede ser referente a la cercanía de las elecciones, no se han dado los datos hasta el 24 de mayo y al 30 de mayo. Entendemos que es por el periodo electoral y porque no se querían dar datos de cotizantes hasta esa fecha. Pero bueno, como salieron hace un par de días, damos la rueda de prensa para darlos a conocer. En concreto, el mes de marzo nos dejó en Marbella la cifra de 74.297 cotizantes, de los cuales 58.343 eran del régimen general y 13.939 del régimen especial de trabajadores autónomos. Este mes de marzo mejoraba el de febrero en concreto en 3.148 cotizantes. Aún son mejores las cifras del mes de abril, que dejaron en Marbella la cifra final de 77.380 cotizantes, de los cuales 61.217 lo eran por el régimen general y 14.121 del régimen especial de autónomos. En este caso se volvían a mejorar en más de 3.000 personas los cotizantes, en concreto 3.083 cotizantes más. Tenemos en Marbella en tan solo 2 meses 6.231 personas más cotizando a la Seguridad Social, de los cuales 237 son mejoras de cifra de autónomos y casi 6.000 personas son mejoras del régimen general. Por primera vez en la historia se superan los 14.000 autónomos, los 61.000 afiliados al régimen general y los 77.000 cotizantes a la Seguridad Social. Y por esto queremos desde el Ayuntamiento agradecer a todo el tejido productivo de la ciudad por alcanzar estas cifras que no solo generan empleo en la ciudad, sino también oportunidades y, sobre todo, bienestar para nuestros vecinos. El tejido productivo de la ciudad, y por esto quiero destacar lo bien que se ha hecho desde todo el tejido productivo de la ciudad, no solo ha sabido reponerse a la situación de crisis económica y social provocada por la pandemia, recuperando los datos previos a la pandemia, sino que nos hemos ido, en cuanto a desempleo, a los mejores datos desde hace 15 años y, en cuanto a cotizantes, número de autónomos o número de empresas, a los mejores datos de toda la historia. Y destacar esto, que se da en un contexto de entorno económico nacional hostil, donde encontramos una inflación desorbitada, subiendo las hipotecas debido a esta inflación desorbitada, subiendo los costes de las empresas, suministros, cotizaciones, salarios, materias primas, etcétera. Y con toda esta situación, el sector productivo de Marbella ha sido capaz de generar empleo y obtener los mejores datos de toda su historia. Destacar también que, según la plataforma Argos de la Junta de Andalucía, la cifra de desempleados de Marbella del mes de abril se situó en 8.855 desempleados, siendo las previsiones que tenemos de aquí a los próximos 6 meses a la baja de esta cifra, con lo cual esperamos también en los próximos meses bajar de la cifra de 8.000 desempleados, esa barrera que se llevan muchísimos años sin bajar, en concreto más de 15 años.
Decirles que el peor dato de desempleo en la fecha de la pandemia los tenemos en febrero de 2021, donde tuvimos en Marbella 17.499 desempleados, sin contar los que estaban en ERTE, porque estos figuraban como cotizando a la Seguridad Social y como no desempleados. Y decirles que tras esta fecha, es decir, desde febrero de 2021, en poco más de 2 años hemos conseguido bajar esta cifra entre todo el sector productivo en más de 10.000 personas, en casi 10.000 personas, un poquito menos de las 10.000. En opinión de la Delegación de Empleo, la delegación que represento, estos datos reflejan la buena salud del mercado de trabajo en la ciudad y de todo el sector productivo, y no queremos bajar la guardia. Tenemos que seguir fomentando programas como la Feria de Empleo, el Portal Municipal de Empleo con agencia de intermediación, facilitando a las empresas que puedan desarrollar su trabajo y, sobre todo, lo que nos marcamos para esta próxima legislatura, que es potenciar no solamente sectores concretos, sino todo el tejido productivo de la ciudad. Como resumen, les diré que tenemos las mejores cifras de desempleo desde hace 15 años, tenemos más empresas que nunca, más autónomos que nunca, mayor número de cotizantes de la historia, y que tenemos un tejido productivo en Marbella del que nos podemos sentir orgullosos, que invierte en instalaciones, que forma a sus equipos para mejorar la calidad en los servicios que prestan o para mejorar también la calidad de los productos que venden, y entre todos se consigue hacer esa ciudad, ese modelo de ciudad que no solo es atractiva para visitar, sino también para repetir y, sobre todo, también para quedarse a vivir. Decir que no nos vamos a conformar con estos datos, que vamos a seguir trabajando para que baje esta cifra de desempleados a futuro, y decir que entendemos que desde la Delegación de Empleo la mejor política social es esa ayuda que no se tiene que dar, y esto se consigue formando y, sobre todo, generando oportunidades de empleo en la ciudad. Recordar a los vecinos que tenemos más de 100 ofertas de empleo activas, 100 ofertas de trabajo activas, en torno a 400 puestos de trabajo por cubrir en el portal de empleo, empleo.marbella.es es el portal de empleo, y animarle a que desde ahí, sobre todo en esta época de verano que ha comenzado con la Semana Santa, tenemos algunos de los restaurantes, algunos de los sectores de hostelería que no consiguen cubrir los puestos que necesitan, pues animar a todas las personas a que desde ese mismo portal de empleo se animen, que busquen oportunidades de trabajo, porque hay en Marbella muchas posibilidades de encontrar trabajo. Sin nada más por mi parte, que agradecer la asistencia de todos los medios de comunicación y someternos a cualquier consulta que estimen pertinente. Les doy las gracias de nuevo. Muchas gracias. Pues como acabamos de escuchar, muy buenos datos de cotizantes, y el verano pues se espera igualmente estupendo. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una exposición que os recomendamos, que abrió sus puertas ayer en el Centro Cultural San Pedro, a cargo de Pepe Miñarro, que lleva por título Microrrelatos. Vamos a adentrarnos en este mundo, podemos decir, ciertamente onírico. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas estamos? Tardes. Pues nada, bien. Aquí muy ilusionado con esta exposición y bueno, queremos que en cierto modo podáis disfrutarla en lo que merece, vamos. ¿Qué supone para ti exponer aquí? Es la primera vez, ¿no?, que llegas a Marbella. Yo aquí en Marbella no había expuesto. Prácticamente había estado exponiendo en Málaga, en la provincia de Málaga también, en muchos sitios, en Granada, Almería, y bueno, ahora de momento pues no tenía aquí en Marbella, pero vamos, vi la posibilidad y me traje el material para acá. Bueno, ¿qué van a poder ver todas aquellas personas que se acerquen a tu mundo ciertamente complejo, decimos onírico, ¿no?, con un sabor muy especial, muy diferente? Bueno, pues en realidad, como bien se llama la exposición, Microrrelatos, cada cuadro pues consta de lo que sería una experiencia mía, donde quiero contar siempre algo, ¿no? Siempre algo más o menos de vivencias o de historias que me hayan impresionado o algo, ¿no? Y entonces, en cierto modo, pues trato de arreglarme, pues de acercarme, pues con mi hacer. Vamos, ahí desde lo que es, digamos, impresiones, por ejemplo, ahí he estado viendo de que se estaba proyectando al principio un cuadro que había ahí que se llamaba Alma Blanca, que eso fue, vamos, eso fue una experiencia que por ejemplo, que fue la antigua Yugoslavia, todavía no había, antes de la guerra, ¿no? Entonces esa iglesia es una localidad que se llama Petriña,
que está cerca de Zagreb, y bueno, desapareció, me impresionó mucho, y de ahí fue donde estuve sacando esta composición, ¿no? Y bueno, y como esta, pues mucho, ¿no? Son vivencias, el cartel, por ejemplo, una especie de homenaje a lo que fue la desbandada en Málaga, vamos, un relato que ya cada vez va trascendiendo más. Durante muchísimos años, desgraciadamente, pues estuvo muy en silencio, incluso hasta para los propios malagueños, ¿no? Y bueno, esto es un cruce, digamos, de caminos que hay en Maranchón, que es un cruce que está entre Guadalajara, Soria y Aragón. Es una cruz de peregrinos del alma de la ánimas benditas del purgatorio. Entonces fue un sitio que para mí es especial, ¿no? Así estaba ese momento en el que y me trasladaba un poco a lo que es el mundo de Bécquer, ¿no? Parece una fotografía así, realmente. Bueno, sí, vamos, en ese momento, pues la verdad que era un momento muy especial. Porque tus obras arrancan de alguna manera del realismo, ¿no? Sí, bueno, la técnica mía pues tan clásica que en realidad pues vamos, las aportaciones que hago, pero sin embargo trato de moverlo un poco desde un poco... De subirlo de nivel. Exactamente, hombre, de mis impresiones, ¿no? Más o menos, y ya te digo... Son óleos sobre lienzo todas las obras sí, de bueno, esta yo hago de todo, ¿no? ¿no? Hago de todo, pero vamos, en este caso esta exposición es óleo sobre lienzo, como tradicionalmente se ha hecho en toda la historia. Estáis en el Centro Cultural de San Pedro hasta el próximo 8 de junio. Aquí queréis hacer una clausura muy especial, ¿no? Sí, sí, porque, bueno, creé hay una obra que va en una instalación donde esta obra se llama Retablo en Oscuro. Entonces, pues esta obra va basada sobre la Wicca. La Wicca es una filosofía, digamos, nórdica de los antiguos vikingos, donde habla un poco de lo del tema de la naturaleza con todos los elementos, y lo focalicé en un amigo mío que estaba muy mal de cáncer. Estuvo a punto de morir, sí. Lo retraté de distintas formas y entonces cada uno llevó los elementos de la naturaleza. Entonces con Diana Pérez Custodio pues contacté, compositora maravillosa, vamos, de verdad, un referente, digamos, para la música en Málaga, en Andalucía y prácticamente en España, ¿no? Entonces ella me hizo lo que es la parte, digamos, musical, que es un soporte electroacústico, donde se reproducirá durante toda la exposición en bucle, dentro de esta instalación que lleva el Retablo en Oscuro. Entonces, pues claro, la idea era haberlo hecho en la inauguración, pero claro, el violonchelista que tengo, que es Tillmann, el apellido nunca me acuerdo bien, la verdad, es el violonchelista primero de la Filarmónica de Málaga, que es Tillmann Marsholz. Me imagino que estará bien. Tillmann, perdóname si no te he pronunciado todo lo bien que pudiera. Entonces él, vamos, se ofreció desinteresadamente para hacer la parte, digamos, acústica de esta obra con su maravilloso violonchelo. Y hubiera sido la inauguración en este viernes, pero la verdad, tenía el concierto, exactamente, ¿no? Él tenía allí en el Cervantes el concierto para violonchelo y orquesta de Sostakovich y no pudo ser. Entonces, pues nada, pues lo haremos en la clausura. Y esperamos. Tu formación pasa por el dibujo publicitario, ¿no? Sí, yo estuve en la escuela de arte, en aquella escuela de arte que había en Málaga, Antonio Cañete, en aquellos 80, principios de los 80, y bueno, sí, estuve haciendo cosas de dibujo publicitario y... ¿Y queda algo todavía de esto? Bueno, yo no he vuelto, desde luego, estuve trabajando al principio de la época, pero luego, vamos, ya con negocio que no tiene nada que ver con esto, pues estuve viviendo y siempre pues realizando mi parte pictórica y exponiendo de forma pues esporádica, vamos, no es una cosa que me haya dedicado, digamos, en cuerpo y alma, aunque ya como la edad se va acercando ya y cada vez parece ser que me puedo liberar un poco más de todo, pues sí que me estoy dedicando ya a pintar con más conciencia y con plena dedicación. ¿Cómo fue tu proyecto Tarot? Bueno, eso fue con Diana también. Fue una cosa muy enriquecedora. El tarot, bueno, se ha ya en varias zonas de Andalucía, y hay ahora mismo muchas propuestas fuera de Andalucía de este tarot.
pues bueno, son vivencias propias con personas que han estado en mi vida y ciñéndome a toda la iconografía de lo que son los arcanos mayores del tarot. Otros artistas ya, como sabéis, Leonora Carrington, Dalí, pues hicieron sus pinitos con el tarot, porque me parece una forma muy contundente, ¿no?, de acercar ese tarot, digamos, como para una especie de vivencia, ¿no?, en el mundo actual, ¿no?, que es como yo he tratado de interpretarlo y de traerlo. Bueno, era un proyecto multidisciplinar. Sí, ¿no? Exactamente. Llevaba una parte en la que era música electroacústica, también por Diana, y entonces llevaba una parte de bailarinas, 4 sopranos, y bueno, y una tirada de cartas al principio que participaba el público. Vamos, esto para nada es nada ni de nigromancia, porque ni sabemos mucho, no tiene nada que ni ver. nada, pero vamos, es una forma de enfocar un espectáculo, ¿no? Y porque es lo bueno que tiene este espectáculo, según la tirada que salga, que colaboran como una especie de ritual al principio, y con esa tirada, pues cada vez será el espectáculo de una forma distinta, ¿no? Porque claro, la posición de las cartas en el que se desarrolla luego en el escenario, pues nunca saldrá igual. Y entonces, claro, se proyecta con Ana Sedeño, profesora de la Universidad de Málaga de Ciencias de la Comunicación. Tiene una parte, digamos, audiovisual que se proyecta mientras estas artistas pues hacen su interpretación desde la danza, pasando por el canto. Bueno, también. muy curioso. ¿Qué más podemos decir de microrelatos para animar a que acudan al Centro Bueno, Cultural pues San nada, Pedro? que os podéis pasar, vamos, intentaremos pues nada, haceros pasar una buena tarde y sobre todo nada, que participéis. Mi hija oferente, este es un retrato que utilicé de mi hija, basándome casi siempre, bueno, pues en estas tradiciones de las damas de la dama de Baza, y bueno, me pareció una cosa bastante interesante, tratando de una forma, como ves, un corte bastante clásico, ¿no? De claroscuros y, no sé, podría recordar, no sé, a Zurbarán o a Rivera, cualquiera de estos artistas maravillosos del siglo de oro, vamos. Pues Pepe, muchísimas gracias y que vaya muy bien, que sea un éxito. Nada, muchísimas gracias y nada, yo emplazo a todos a que paséis por allí y echaremos un buen rato. Hasta el próximo 8 de junio. Gracias. Venga, muchas gracias, ¿eh? Vamos a saludar ahora a Bárbara porque ya está preparada en su cocina. Bárbara, muy buenos días. ¿Cómo se presenta este jueves? Hola, muy buenos días. Se va estupendamente. Hace un poquito de fresco, está nubladillo. Uy, la garganta un poquito regular. Sí, el día ha sido ayer un poco largo y la garganta la tengo un poco tocada, pero bueno, no importa, vamos a seguir con que se cuece con Bárbara. Hoy tenemos comida italiana de mano de Luis Flores, que es el chef de cocina de Invoca. Un restaurante que, como te decía el otro día, ha abierto hace tan solo 6 meses en la avenida de Cánovas del Castillo y bueno, que todos los días por la mañana y por la noche está lleno y tiene unos platos estupendísimos, varios de ellos con trufa, que a mí me encanta, y entonces no lo sé lo que nos va a hacer, pero seguro que algo rico. Bueno, tú eres muy fan de este restaurante, nos decías ayer, y siempre está lleno. Bueno, la verdad que es que me pilla muy cerquita de casa, no tengo que coger coche y cruzo, puedo también ir con mi perra y entonces me es muy cómodo, y aparte de que la comida está rica, de que, como te digo, yo soy un poco adicta a la trufa, y tiene una pizza de trufa que la tienes que comer entre 2 porque es enorme, con rúcula, parmesano, en fin, muy bien. Y luego tiene otra pasta. Yo creo que tengo la intuición de que me va a hacer pasta a la trufa. No sé si espagueti o macarrones. Pero también tiene, que lo hemos comido alguno de estos días que ha estado aquí mi hijo, y hemos ido casi todos los días, tiene también unas gambas al ajillo con una salsa súper bien hecha. Qué rico. Bueno, Sí, es sí, que los todo muy italianos rico. hoy en día tienen prácticamente de todo, que no es solo pasta, pizza, puedes comer carne, pescado. Sí, sí, sí. Así que, bueno, un momento pues para disfrutar de todo tipo de platos. Bárbara, vamos a recordar que la semana que viene estarás en la feria, pero cocinando. Pues sí, el último día, el lunes, no estoy porque tengo un compromiso en Granada, compromiso festivo, no nada malo, al contrario, muy bueno, pero el martes cocino desde aquí todavía y ya desde el miércoles y hasta el final, mientras tengamos programa,
tendremos que se cuece con Bárbara desde la feria, desde las casetas. Iremos ofreciéndole, pues tú sabes que en las casetas de feria, yo soy muy ferianta y me gusta mucho la comida de feria, entonces iremos hablando pues con todas las casetas, que la mayoría son de cofradías y tienen comida rica, comida casera, entonces cada día me meteré en una caseta y efectivamente haremos que se cuece con Bárbara, pues desde la caseta del Cristo del Amor, del Rocío, que por cierto llegan esta noche, y bueno... lo que hacen típico de feria, ¿no? feria, paella, pinchitos, montaditos, ahí estaremos. Bueno, qué rico, Bárbara, te lo vas a pasar, desde luego, genial. Eso por supuesto Eso siempre. que lo vaya a pasar bien. Y bueno, luego por supuesto haré las conexiones con Cristina y con Enrique. Y que creo que ellos van a estar alejados en esta ocasión. Ellos están en plena Plaza de los Naranjos. Bueno, yo estoy en pleno ajo, en pleno lío. En todas las salsas. Y siento la salsa y yo la verdad que lo prefiero. A mí me gusta vivir el ambientillo. Bueno, pues fenomenal. Dentro de nada aprenderemos otro nuevo plato con Bárbara. Gracias. Gracias a ti, Eva. Ya tenemos con nosotros también a Roberto Calzada con ese avance informativo. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en una mañana tranquila, en este avance informativo, vamos también a resumir algunas cosas de las que ya se ha hablado aquí, porque hace un ratito hemos visto a Cristóbal Garre hacer una valoración de unos datos de los que ya hablamos en el día de ayer. Ya les contamos los datos de afiliación a la Seguridad Social en nuestro municipio, que son datos que incluyen algunos máximos históricos, muchos récords. Nunca antes habíamos tenido tantos afiliados en la ciudad a finales del mes de abril, superamos los 77.000, y nunca antes habíamos tenido tantos autónomos. Hoy el equipo de gobierno ha valorado esas cifras. El concejal de Empleo, Cristóbal Garre, las considera muy positivas. Habla de un tejido productivo que se ha recuperado de la crisis económica derivada de la pandemia para volver a cifras anteriores. Garre también ha puesto en valor el hecho de que las empresas también han sabido sobreponerse a un contexto complicado con elementos como la inflación, que ha provocado una subida de costes importante. Quiero destacar lo bien que se ha hecho desde todo el tejido productivo de la ciudad. No solo ha sabido reponerse a la situación provocada, a la situación de crisis económica y social provocada por la pandemia, recuperando los datos previos a la pandemia, sino que nos hemos ido en cuanto a desempleo a los mejores datos desde hace 15 años y en cuanto a cotizantes, número de autónomos o número de empresas, los mejores datos de toda la historia. Y destacar esto que se da en un contexto de entorno económico nacional hostil. Bueno, pues destacar sobre todo eso, el contexto en el que los sitúa el equipo de gobierno. Los datos los comentábamos ayer, pero tienen un especial valor probablemente por ese contexto al que aludía Cristóbal Garre. Los mejores en 15 años. Sí, los mejores en 15 años, efectivamente, y con esa sensación, ya lo decíamos en el día de ayer, de que este verano se puede superar la cifra de 80.000 afiliados, que es algo que nunca ha sucedido. Vamos a ver si pasa o no pasa. Cumple. Roberto, gracias, todo esto y mucho más a las 2:30 de la tarde. Eso es. Y aquí le ponemos nosotros también el punto y final y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 10. ¡Feliz día! Adiós.